Un estudiante del seminario que estaba visitando nuestra iglesia se me acercó una vez terminada la reunión y me dijo: «Quiero que sepa que usted predica de la manera contraria a lo que mi profesor nos indica que hagamos». Desde luego que no entendí qué era lo que este joven me quería decir. Pensé que se estaba refiriendo a algún bosquejo débil de mi parte. O quizás él me quería decir que usé muy pocas ilustraciones o demasiadas. Quizás él pensó que usé humor, cuando a muchos se les enseña que eso no debe hacerse desde un púlpito. Así que le pregunté entonces: ¿qué te está enseñando tu profesor que debes predicar y que yo obviamente no hice esta mañana? Él respondió así: «Mi profesor nos ha estado diciendo con vehemencia durante todo el semestre que uno no debe usar términos teológicos desde el púlpito, que la gente no está interesada en el lenguaje teológico, que es aburrido y uno tiene que ser más relevante». Luego me dijo: «Y quiero agradecerle esta mañana por demostrar que la gente puede comprender verdades teológicas y están interesados en aprender en cuanto a términos teológicos como la justificación y la santificación». ¿Sabe qué me dejó más tranquilo al ver que está de mi lado? Luego nos quedamos conversando por un rato y lo animé a que olvidara algunas clases, en especial esta. Recuerdo también uno de mis profesores que correctamente me desafió con la verdad que nosotros, como hijos de Dios, no nos podemos comportar conforme a lo que no creemos. Él dijo que el comportamiento bíblico es el resultado directo del creer bíblicamente. Él siempre decía que la mayoría de los creyentes no se comportan correctamente porque no piensan correctamente. Creo que él estaba enseñando la verdad, ya que ese era el patrón de la iglesia primitiva, en la que los hermanos estaban continuamente entregándose a las enseñanzas de los apóstoles. Como dice Hechos capítulo 2, 42. También es un patrón de uno de los autores más increíbles de la Biblia, el apóstol Pablo. Las cartas de Pablo generalmente comienzan diciéndonos que debemos creer antes de decirnos cómo nos debemos comportar. Nos dicen cómo pensar antes de cómo vivir. La carta a los Romanos sigue ese mismo patrón. Pablo ha empleado 5 capítulos y medio diciéndonos cómo debemos pensar, enseñándonos los rudimentos de la mayoría de los problemas doctrinales. Hasta ahora hemos visto, escuche, haciendo como una síntesis, la deidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, la manera en que la resurrección literal de Cristo autentifica al Evangelio, también la revelación especial de Dios por medio de su palabra inspirada, o sea, el canon de las Escrituras, la revelación general de Dios por medio de la creación y la conciencia humana. También vimos la naturaleza y la definición del Evangelio, la depravación total y rebelión de la humanidad. Vimos también las consecuencias de la depravación del hombre como resultado de perversiones sexuales y aberraciones. También vimos la condición perdida de la humanidad y su falta de excusas ante Dios, a quien niegan consciente e inconscientemente. También vimos la decadencia de la sociedad en general cuando se deja de lado a Dios y su palabra es ignorada. En el capítulo 1 nada más, hemos estudiado estas doctrinas. Escuche: inspiración, revelación especial y general, la deidad de Cristo, la resurrección literal de Cristo, los atributos de Dios a través de la creación, la depravación y desvío de la humanidad y el juicio venidero. Hoy tenía planeado hacer un repaso de todas las doctrinas que hemos tocado o estudiado hasta este punto, pero ¿sabe qué? Me di cuenta que no nos daría el tiempo. La verdad es que no podemos crecer como creyentes sin estudiar la palabra de Dios. Y no podemos estudiar la palabra de Dios sin estudiar teología. Teología es el estudio de Dios y la Biblia es la revelación de Dios. Como podrá ver, aún estoy enojado con saber que algún profesor le está enseñando a sus alumnos que no se debe hablar de teología, las mismísimas cosas que las audiencias necesitan escuchar.
Qué maravillosa verdad que hemos descubierto en nuestro último programa al ver la doctrina de la posición del creyente en Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Estábamos presos en una cárcel hecha por nuestro padre Adán, pero por medio de la fe en Cristo, el postrer Adán, fuimos liberados del reino del pecado. Entonces en Adán estábamos condenados, en Cristo somos libres para andar en vida nueva. Ahora, ¿Pablo quiere que aprendamos algo? Sí, sabe que sí. De hecho, hay 3 palabras que, creo yo, forman un bosquejo de la instrucción sobre los próximos versículos de Romanos capítulo 6. Las palabras son estas: sepa, considere y presente. La primera palabra es saber. Vaya a Romanos capítulo 6, por favor busque en su Biblia y fíjese en esta primer palabra en el versículo 6. Dice esto, la Biblia: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hasta ahí la lectura de la Biblia. Estos versículos regresan a la pregunta original al comienzo de este estudio. ¿Se acuerda cuál era? ¿Podemos vivir en pecado ahora que hemos venido a Cristo? Esa era la pregunta. Pablo ya la respondió también. ¿Cómo podemos vivir en pecado cuando has sido inmerso en el cuerpo de Cristo por el Espíritu de Dios y vestido de Cristo a través de la ilustración viva del bautismo por inmersión? No se puede. Pablo dice, en efecto, si usted no lo comprendió la primera vez, permítame usar otro lenguaje. Los creyentes verdaderos aún pecan, pero no viven en pecado sin culpa alguna, sin miseria y sin disciplina. Las personas más miserables en el planeta, ¿sabe cuáles son? Son los creyentes que pecan. No pueden disfrutar de su pecado porque saben lo que le costó a Cristo, saben que entristecen al Espíritu Santo de Dios al hacerlo también. Y de hecho, cuando un creyente peca, la culpa eclipsa la ganancia temporal. Y cuando un creyente se rebela, la disciplina sobrepasa el deleite temporal. Ahora, ¿y qué de la persona que dice ser creyente, pero vive una vida en pecado y está absolutamente cómodo violando la ley de Dios? Tal vez usted se pregunta eso. ¿Sabe? Creo yo que esa persona no es salva. Juan dio la siguiente respuesta en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Subraye las 3 veces ahora que el apóstol Pablo usa la palabra saber en la primer parte de Romanos capítulo 6. Él la usa en el versículo 3, ¿o no sabéis qué? Dice allí. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y en el versículo 9, sabiendo otra vez que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Pablo dice, quiero que sepan ciertas cosas. Pensar correctamente va a resultar en un vivir correcto. Ahora, Pablo quiere que sepamos, tal como escribe en el versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Algunos creen que esto se refiere a la antigua naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa. Yo creo que se refiere simplemente a lo que Pablo ya ha estado mencionando, que estuvimos en Cristo en la cruz. Ese viejo yo se refiere entonces a nuestra vieja vida. Alva J. McLean escribe lo siguiente: el viejo hombre significa el viejo yo, lo que éramos en Adán. Ese viejo hombre fue crucificado en la cruz y la obra está terminada en la mente de Dios. La gente habla de crucificar al viejo hombre. Pablo dice que el viejo hombre ha sido crucificado, Cristo logró la victoria. Hasta ahí lo que dice este escritor.
Si Pablo está pensando en la vieja naturaleza o la naturaleza pecaminosa, que no se radica en la vida del creyente, tal como lo va a ilustrar en el capítulo 7, probablemente se está refiriendo a la naturaleza de pecado en el versículo 6, donde escribe para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahora, alguien puede decir, ¿ve? Un creyente vive una vida perfecta. Si realmente ha nacido de nuevo, nunca más va a pecar. Pablo dice que el cuerpo de pecado es destruido. El verbo griego traducido significa literalmente dejado sin poder o ser innecesario. También lo podemos traducir como en bancarrota. Esta es la misma palabra que Pablo usa en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, cuando dice que el don de la profecía será dejado en bancarrota, inoperante, innecesario. Pablo no quiere decir que toda la profecía será erradicada o destruida, sino que simplemente el don de profecía quedará sin efecto una vez que la palabra de Dios esté completa. En otras palabras, no tenemos que escuchar hoy palabras de un profeta porque tenemos la revelación completa de Dios en nuestras manos. De la misma manera, cuando Pablo usa el verbo en Romanos capítulo 6, versículo 6, no está diciendo que nuestra naturaleza de pecado es destruida. De hecho, para el creyente, el pecado pasa a ser una lucha más poderosa después de la salvación que antes de la salvación. Pablo está diciendo que nuestro cuerpo de pecado ha quedado inoperante. Usted se preguntará entonces, ¿por qué es que aún tenemos problemas con él? Permítame ilustrar esta palabra, este verbo en griego, en un evento que siempre uso de ilustraciones en nuestra clase de miembros nuevos. Escúcheme. Después de haberme mudado con mi esposa a esta zona, un día nos fuimos de compras. Estábamos en una avenida en la que hay un gran centro de compras y una loma bastante empinada. Mi esposa me había dicho varias veces que necesitábamos parar y cargar combustible. Yo le respondí, no, todavía tenemos, no nos vamos a quedar sin combustible. Bueno, cuando estábamos de regreso después de haber subido esa colina, ni bien íbamos descendiendo, adivine qué pasó. Sí, nos quedamos sin combustible y mi esposa me miró. Yo puse el auto en punto muerto y no pronuncié ni una sola palabra. Comenzamos a bajar la loma y el auto tomó bastante envión. Nos acercábamos a ese semáforo que estaba siempre en rojo por unos 5 minutos y justo antes de llegar se puso en verde, así que pasamos el semáforo y llegamos a uno de los edificios que tenía una estación de servicio justo al lado. El envión del auto alcanzó como para llegar al surtidor. ¡Ah! Dios es bueno y Él rescata al necio de la calamidad, seguramente. Ahora, mi auto experimentó el quedar inoperante. Anduvo ahogándose y tosiendo unos segundos, pero luego quedó inoperante. Ahora, supongamos que el auto representa su naturaleza pecaminosa. Aún existe y usted aún está en ella. Pero, ¿qué es lo último que usted haría? ¿Quiere hacerla funcionar de nuevo? ¿Le pondría combustible? ¡No! Usted quiere dejarla vacía, o sea, no alimentarla con algo que pueda encenderla. Déjela sola. Pablo va a hablar de esto más adelante. La primera palabra clave es saber. Usted necesita saber que murió en Cristo. Su vieja naturaleza fue dejada sin su poder. Usted no debe pecar. Sin embargo, usted debe estar listo para batallar contra el pecado y los deseos pecaminosos. Moody, el gran evangelista, escribió lo siguiente: cuando me convertí, cometí el error de pensar que la batalla se había acabado, que mi naturaleza corrompida, la vieja vida, había pasado a la historia. Pero descubrí, después de servir a Cristo por unos meses, que la conversión era algo así como enrolarse en el ejército y que una batalla estaba siempre al alcance. Esto era lo que decía Moody. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Sabe cuál es? En lo que sabemos. Fíjese en los versículos 9 y 10. Dice:
Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. En otras palabras, Cristo murió por la paga del pecado una vez y para siempre. Entonces la primera palabra era saber. Ahora la segunda palabra clave es considerar. Fíjese en Romanos 6:11. Dice la Biblia, así también vosotros consideraos, allí está la palabra, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto nos recuerda la verdad que leímos en el versículo 7, que decía, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pablo hace un resumen en el versículo 11, donde dice, consideraos muertos al pecado. Un significado de esto es que somos libres del control del pecado. La última parte del versículo 6 ilustra esto al decir de esta manera, a fin de que no sirvamos más al pecado. Un esclavo que ha sido liberado puede pararse delante de su viejo amo, mirarlo a los ojos e ignorar todo lo que éste le diga. Ese ex esclavo ya no tiene que obedecer al amo, porque el amo ha quebrado, ha quedado inoperante. Entonces, usted no está fuera del alcance del pecado y está enfrentando la realidad del pecado, pero no está bajo el reino del pecado. Eso tiene que quedar claro. Pablo está diciendo en el versículo 11, piense, considérese muerto al pecado. A propósito, el versículo 11 representa un punto de inflexión en esta epístola. James Montgomery Boyce hizo la interesante observación que esta es la primera vez que Pablo le pide a sus lectores que hagan algo. Este versículo es una exhortación y es la primera en toda la epístola. En otras palabras, por 5 capítulos y medio, Pablo ha estado enseñando verdades teológicas, pero ahora, por primera vez en la epístola, Pablo manda al lector a hacer algo. Y adivine qué lo manda a hacer. Lo manda a pensar teológicamente. Él está diciendo, considere esto, piense esto. La palabra griega es logisomai. De esta palabra salen los términos castellanos lógica y lógico. Un pastor dice en su comentario de Romanos de esta manera, esto nada tiene que ver con una actividad que hace que algo suceda o un deseo. Se trata de reconocer el pecado y actuar en cuanto a algo que es verdadero. Pablo llega a este punto crítico de la epístola y dice, en efecto, bueno, ustedes ya saben suficiente verdad teológica, están muertos y vuestra vida está en Cristo, su Redentor. Ahora, piénselo mientras va viviendo su vida. Eso nada tiene que ver cómo se sienta, esto está relacionado con la verdad. Así que considérelo verdadero, piense bíblicamente cómo funciona esto. Usted puede estar tentado a decir, no me siento aceptado por Dios. Considere la verdad de Romanos 15:7, donde dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Puede que usted diga, no me siento competente. Considere la verdad que encontramos en 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, donde nos dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Puede que se sienta solo también. Considere la verdad de Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, donde dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Piense teológicamente y considere la verdad de Hebreos capítulo 13, versículo 5b, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pueda que no se sienta amado, tal vez usted. Puede ser eso también. Considere la verdad de la palabra de Dios en Efesios 5,
versículos 1 y 2, donde dice: «Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante». También considere la verdad de Romanos 8, versículos 32 al 35, donde dice: «El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?». Puede ser tal vez que usted esté pensando que no tiene esperanza. Por favor, piense bíblicamente, ya que Dios dijo en Salmos 16, versículos 8 al 11 de esta manera: «A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Usted dirá: «Tengo miedo de Satanás». Considere, por favor, la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, donde dice: «Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». También considere Colosenses 1, versículos 13 y 14, que dice: «El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados». Puede ser que se sienta sin fuerzas. Considere ahora sí Efesios 3:20, que dice: «Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén». Puede ser que se sienta que no es nada especial. Piense, por favor, bíblicamente y considere lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 3 al 8, que lo leo ahora. Dice así la Biblia: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia». A propósito, el considerar no es actuar como si fuera verdad, sino que es actuar porque es verdad. Pablo nos dice que consideremos algo como verdadero. No nos está pidiendo que juguemos el rol de algún ejercicio de pensamiento positivo o juego de palabras. No, esto es cuestión de conformar nuestras mentes a la verdad de la perspectiva divina. Pablo dice: ustedes conocen la verdad, saben la verdad. Ahora, piénsenla, que borre la cinta de sus mentes que había sido grabada por el enemigo mientras estaban en cautiverio. El secreto de una vida santa no está en cómo uno se siente, sino en lo que uno cree. Como bien lo dice Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a la última palabra. La tercera palabra clave es presentar. Las tres palabras claves que estamos viendo son saber, que está relacionada a la información teológica; considerar, que está relacionada al cálculo teológico; y presentar, relacionada a la aplicación teológica.
Fíjese, Romanos 6, 12 y 13 dice la Biblia allí: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La palabra clave en este contexto es presentar. Cuando usted está manejando el auto y llega a una bifurcación y encuentra un cartel de ceda el paso, significa que debe ceder el paso al otro conductor, porque éste tiene el derecho de paso. Cuando usted presenta su cuerpo a Dios, es porque se da cuenta que Él tiene el derecho de paso, Él tiene el derecho de su cuerpo, su vida y su corazón. La palabra griega traducida presentar o ceder es la palabra paristemi. El Señor la utilizó cuando dijo en Mateo capítulo 26, versículo 53 de esta manera: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría paristemi? Ahí está la palabra. Más de 12 legiones de ángeles. Dicho de otra manera, debemos poner nuestros cuerpos y nuestras vidas a disposición no del pecado, sino de Dios. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nos acercamos lo más que podemos a la transacción del pecado y después esperamos que Dios nos rescate. Ese es nuestro problema. Necesitamos saber, considerar y presentar. Esas tres palabras son las que nos llevan del creer al actuar. No se olvide, tiene que saber, tiene que considerar y tiene que presentar. Espero que este tema quede bien claro en nuestras mentes para actuar debido a eso. Que Dios le bendiga ricamente.